Saludos amigos, aquí comienza 49 o más. Bienvenidos amigos una semana más a este espacio 49 o más en el que cada semana les presentamos un buen libro que para nosotros contiene una historia que merece ser leída. Este es una vez más un caso. Nos acompaña un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos con un libro bastante curioso, me parece interesante, actual y que en cierta medida pues tiene mucha relación con Toledo. Bueno, desde el punto de vista literario es un ensayo lo que vamos a presentar. Decimos una palabra de los autores que a mí me llama la atención ya de entrada, es bien interesante a mi modo de ver, que los autores de este libro sobre, aquí lo tenemos, el Santo Cáliz, una historia real, son una historiadora del arte y un filósofo. Sí, es un matrimonio, Catalina Martín Lloris y Guillermo Gómez Ferrer. Los dos son doctores, uno en Historia del Arte y otro, como tú bien has dicho, en Filosofía. Ambos son profesores de la Universidad de Valencia, matrimonio, y la primera pues ha dedicado toda su vida a la investigación del Santo Cáliz. Fue un trabajo que le mandaron a hacer a ella sobre las reliquias también, y un poquito también como la espiritualidad de la mujer en la Edad Media. Y él, pues hay un par de términos que a lo mejor es especialista en ética hermenéutica y en estética del reconocimiento desde la Edad Media hasta el arte contemporáneo. Un matrimonio, que digo, recibieron ese encargo de Valencia, del Cabildo, y gracias a eso es este libro, que es un libro de investigación, pero divulgativo para que pueda llegar a toda la gente. Efectivamente. Bueno, eso vamos a intentar nosotros, despertar en las personas que nos ven el interés por conocer la historia del Santo Cáliz. Antes de nada y antes de continuar, pues tenemos que dar las gracias a la parroquia de Corral de Almaguer, porque bueno, pues nos ha dejado aquí esta maravilla que tenemos en nuestro plató. Dinos una palabra. El cardenal de Valencia, fallecido, don Agustín García Casco, era de Corral de Almaguer. Después de haber estado en Madrid durante mucho tiempo, fue nombrado obispo, arzobispo de Valencia y al final cardenal. Tenía mucha relación con nosotros, yo estuve en Corral unos cuantos años, y pues fruto de esa relación y de ese amor hacia su pueblo, pues en las fiestas de mayo, el 18 de mayo del año 2003, lo que allí en Corral llaman la Función, en honor a la Virgen de la Muela, pues tuvo a bien regalar una réplica exacta del Santo Cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia. Él pues le bendijo aquel día y pues él se utiliza en algunas ocasiones, en las grandes ocasiones, allí en Corral. Y por eso fui a Corral, y el párroco tuvo a bien también dejarme para que estuviera aquí, y debajo pues también resaltar. Tenemos un corporal de La Gartera, también otro pueblo de Toledo, también a través de unos buenos amigos de La Gartera que viven allí cerca de Eugena, pues nos lo dieron, y ahí está el Santo Cáliz, réplica del que se conserva en Valencia. Bueno, antes de meternos en harina con el libro como tal, una pregunta que a mí me surge y que quiero hacerme eco de los espectadores, que les puede estar surgiendo esta pregunta viendo este libro y este ensayo. Y la pregunta es si es posible de verdad hacer un recorrido histórico, incluso científico, de la historia del Santo Cáliz, de la historia de aquella copa que utilizara Jesús en la última cena. Es ese gran encargo que en el año 1997 Catalina y Guillermo recibieron, intentar datar, documentar históricamente el Santo Cáliz. Desde las evidencias, no solamente orales, sino sobre todo científicas, la veracidad de que el Santo Cáliz que se conserva en Valencia es el que Jesús utilizó, y pues cómo llegó a esa ciudad de Valencia, cómo llegó en primer lugar a España, cómo llega a Valencia, y dentro de todo el mare magnum, podríamos decir, de reliquias y de cálices que ha habido, porque, según ellos, a través de esta investigación, pues este es el que tenemos aquí, el auténtico, cómo llega aquí a la Corona de Aragón y a Valencia. Porque de hecho ellos empiezan haciendo en este ensayo una reflexión muy interesante sobre cáliz o cálices. Sí, esto también es muy curioso porque cuando en los evangelios
según el evangelista Mateo o Marcos, Jesús utilizaría el mismo cáliz en la última cena, pero según Lucas, que según ellos dicen que es el más fideligno, lo vamos a ver un poquito después, utiliza 2. Pero aquí ellos hacen, a la hora de analizar, como decía, todos esos supuestos cálices que hay, como 3 distinciones. En primer lugar, aquellos cálices que simplemente pues tienen una tradición, podríamos decir, oral, poco fundamentada, con poca base científica, que de eso descartan en primer lugar de que sean el cáliz que se utilizó Jesús. En segundo lugar, aquellas piezas que por contexto o circunstancias realmente se ha forjado una historia forzando a la historia, que también tienen pocas posibilidades. Y haciendo ese análisis, al final llegan pues solamente a una pequeña opción de esos cálices que tienen documentación más o menos cercana en el tiempo, que podrían decir que gracias a esa documentación, a esa tradición, pues como que tienen más evidencias, y ahí solamente se quedarían pues con 2, que sería el de Doña Urraca, que vamos a hablarlo un poquito después, que se conserva en la colegial de San Isidoro en León, y el cáliz, aunque para ellos el cáliz de Valencia, es el auténtico que utilizó Jesús. Bueno, dicho esto, me gustaría que nos adentráramos ahora siguiendo los pasos que van dando ellos, ¿no? Hacen una reflexión y un recorrido muy interesante sobre las reliquias en los primeros siglos, ¿no? De la Iglesia. Sí. ¿Por qué? Pues porque a nadie se le escapa que en un primer momento no solamente esta copa o aquella copa o copas, siguiendo lo de la tradición lucana, sino un montón de vestigios cercanos a Jesús, ¿no? La famosa túnica, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Van a adquirir una importancia muy grande para las primeras comunidades cristianas. Y ellos empiezan a hacer un estudio también muy interesante sobre eso, sobre las reliquias en esa época, desde los mártires, desde la época de las primeras comunidades cristianas, hasta adentrarnos incluso en la Edad Media, donde luego hay que decir otra palabra. Si me permites, Sí. antes de contestarte, ya que tenemos aquí esta réplica del Santo Cáliz, que nos han dejado, pues como veis, como pueden ver los telespectadores, pues podríamos dividir el Santo Cáliz como en 3 piezas. Solamente lo que utilizó Jesús sería la parte superior, que es el resto, la parte inferior y las asas son posteriores. Mide en la parte superior 7 centímetros de altura, tiene 9,5 centímetros de diámetro y 5,5 centímetros de profundidad. Es una piedra de ágata, y aquí no se puede apreciar, pero en el año 1744 el cáliz se cayó la noche del día del Viernes Santo y se hizo una pequeña muesca, ¿vale? Lo posterior, lo que es la base invertida, es una pieza bizantina. De hecho, si nos aproximamos mucho se puede ver una especie de grabado o islámica, y luego toda la montura que tenemos ahí después, decorada con gemas, con piedras preciosas y perlas, todo eso viene de la época medieval. Y ahí enlazo un poquito con lo que me decías del tema de las reliquias. Las reliquias siempre han formado parte de la historia de la Iglesia. Yo creo que decía, la primera acepción del término reliquia decía que es el residuo que queda de un todo. Y poco a poco eso se fue adecuando o fue evolucionando la palabra para adaptarse a lo que son las reliquias de los santos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua habla de restos corporales de santos o beatos, mientras que en un sentido más amplio incluye objetos que estos usaron en vida, que estuvieron en contacto con ello. Como vemos, a medida que va avanzando la historia, se va uniendo lo que es puramente material con el tema espiritual. ¿De acuerdo? Entonces ese culto a las reliquias surge al comienzo del cristianismo, con los primeros mártires, la persecución de Diocleciano, ahí empieza. Entonces está muy unido el culto a las reliquias con los mártires. Ya se hablaba de las reliquias en el Antiguo Testamento, evidentemente antes hablaban de esa unión con los dioses, los griegos, los romanos, y es como tú apuntabas, va a haber un personaje importante que es el martirio de Policarpo en Esmirna, en el año 155. Donde va a ser como, por así decirlo, el pistoletazo de salida a lo que es el culto de las reliquias. Decían los autores: recogimos sus huesos de mucho más valor que las piezas preciosas para depositarlos en un lugar conveniente. Allí, en la medida de lo posible, nos reuniremos con gozo y alegría para celebrar con ayuda del Señor el aniversario del día que Policarpo nació a Dios por el martirio. Ahí en el siglo IV
se va a originar el culto a las reliquias. ¿Qué sucede entonces? Que luego también llega a haber abusos. Eso ya es un poco más posterior, ¿no? En la época de la Edad Media, por lo menos es cuando empieza ese fenómeno, quizá llega a su culmen, ¿no? Sí. Que es un auténtico peligro. Sí, ¿no? empezamos aquí porque no olvidemos que también en aquel siglo IV Santa Elena descubre la cruz del Señor, y tiene que ser Teodosio en el 386 el que va a promulgar el primer edicto diciendo, cuidado, cuidado, con el comercio y con el traslado de las reliquias de los mártires, ya que empieza a expandirse por toda la cristiandad. Hasta incluso la península ibérica, y aquí entraríamos en otro momento, que es la llegada de las reliquias a la península ibérica y todo lo que va a significar el famosísimo Camino de Santiago. Sí, empiezan a trasladarse las reliquias y fruto de eso también empiezan las peregrinaciones para el lugar. Es curioso cómo no dejan trasladar las reliquias, pero se levanta, luego como se levanta un poquito la mano, y se pueden trasladar las reliquias a los lugares donde el santo nació o donde vivió. Por eso ahí ya tenemos, según la leyenda, el apóstol Santiago estuvo aquí en España, y por eso se pueden trasladar los restos del apóstol Santiago aquí, y también la reliquia del Santo Cáliz. ¿Por qué? Porque se regalaron San Lorenzo. San Lorenzo supuestamente vivió en Zaragoza, y por eso llegaron aquí esas reliquias de San Lorenzo del Santo Cáliz aquí a España. Bueno, me gustaría que ahora nos adentráramos en un momento muy interesante de este estudio. No olvidemos que estamos ante un ensayo y, por tanto, ante un libro que tiene en muchos momentos un carácter claramente, diría yo, científico, ¿no? O que ellos quieren darle ese carácter. Me refiero a ese momento en el que ellos hablan de dos hipótesis, ¿no? Dos vías que ellos llaman la vía romana y la vía de Jerusalén. Hay una fecha Cuéntanos clave. un poquito esa historia. Hay una fecha clave que es el día 26 de septiembre del año 1399. Es la primera documentación que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces es ahí, en ese día, donde en la capilla menor del palacio de la aljafarería de Zaragoza, el prior del monasterio de San Juan de la Peña entrega el Santo Cáliz a el rey Martín el Humano. Ahí se levanta el primer acta que tenemos documentado, el primer acta de lo que es del Santo Cáliz aquí en la península ibérica. Repíteme la fecha. El 26 de septiembre del año 1399, prior de San Juan 1300, de la Peña, lo regala a Martín el Humano. ¿De acuerdo? Ya entonces se pensaba, como os decía, que apuntaba antes de San Lorenzo, fue el Papa Sixto II en el 258, donde hace llegar supuestamente aquí. Entonces estos investigadores tienen como dos vías de por qué ha llegado aquí. La primera vía ellos llaman la vía romana, que es la que ha estado presente, válida desde el siglo XV-XVI más o menos, hasta el año 2015. Lo vamos a ver por qué ese año. En esa vía romana dicen que el cáliz salió de Jerusalén, el cáliz fue a Roma, y de Roma llegó a España, a Huesca, a ese monasterio de San Juan. ¿De acuerdo? ¿Qué imposibilitan que eso fuera así? En primer lugar, en el año San Lorenzo, cuando San Lorenzo supuestamente en el siglo III trae el cáliz aquí, no existía el monasterio de San Juan de la Peña todavía, con lo cual es imposible que llegara. ¿De acuerdo? Entonces falta documentación. Y algunos peregrinos, sobre todo cruzados, decían que ellos habían venerado el Santo Cáliz en la Basílica de Constantino, en Jerusalén. Con lo cual estamos hablando de las cruzadas de la Edad Media. Esa vía ellos la descartan, que fue válida, repito, hasta el año 2015. Y luego aparece una segunda vía, que ellos llaman la vía de Jerusalén. Entonces, esa vía resulta que en el año 2013 los profesores Margarita Torres y José Miguel Ortega publican un libro que se titula Los Reyes del Grial, donde hablan del cáliz de Santorraca, que hemos apuntado antes, que se encuentra en la colegiata de San Isidoro, en León. ¿Vale? ¿Y qué hablan ellos? De que encuentran en una biblioteca en Egipto una serie de documentos donde dicen que la vía de acceso del cáliz aquí a España sería posterior, no sería de aquella época primitiva que ellos apuntaron. ¿De acuerdo? El cáliz viajaría de Jerusalén, que estuvo allí hasta que intentaron, con la conquista islámica, se quemaban las iglesias y demás, y de ahí ese cáliz va a parar a Egipto, ¿de acuerdo? Al Cairo. Y como después el emir español pide ayuda, desde el Cairo, perdón, piden ayuda a España, y en agradecimiento
desde Egipto es cuando viene a España. El emir español entrega la copa que ha venido en agradecimiento desde el Cairo al rey Fernando I. Y es ahí, esa especie como de narración literaria, pero que tiene esa base en esa universidad, en esa biblioteca del Cairo, donde el cáliz llega ya con una base más documentada que la primera vía la romana, llega aquí a la península ibérica. Eso es un documento que aparece ya en la Corona de Aragón en el año 1322, en la que el rey Jaime II de Aragón escribe al sultán de Egipto solicitándole pues el cáliz de la última cena. Y esa es probablemente la más plausible, la más veraz de que cómo llega aquí. Vale, pero tenemos el cáliz en Huesca, Corona de Aragón. Sí. ¿Vale? Pero nosotros estamos hablando de un cáliz que está en Valencia. Entonces, ¿cómo llega el cáliz desde Huesca a Valencia? Vale, pues los reyes, el sultán la había regalado supuestamente, hemos dicho, en el 1327, más o menos unos 60 años antes de esa entrega, y resulta que el rey Martín fallece y redacta en su testamento pues los bienes que tiene, y su viuda, Margarita de Prades, va a ser la que herede el cáliz. Se hace cargo de todas las joyas de la corona y en aquella época las cortes eran itinerantes. Ese cáliz va a viajar a través de los reyes y va a llegar al rey Alfonso el Magnánimo en el año 1420, ¿de acuerdo? Él va a Barcelona y en el año 1432 se va a establecer en Valencia y por eso a partir de ese año se establece a través de ese rey, Alfonso el Magnánimo, se queda el cáliz ya en Valencia para siempre. Bueno, por tanto estamos hablando ya en plena Edad Media, sí. ¿vale? Has hablado de una reina que ellos mencionan aquí, que es esa figura de Margarita de Prades, sí. ¿no? Un personaje bien interesante. Sí, porque ellos resaltan también, evidentemente, la autora Catalina, como el papel importante que muchas veces se ha denostado de la mujer en la Edad Media, como las mujeres y la importancia de la reina, pues habla de las abadesas mitradas, que llegaban a tener tanto poder, algo que ya ha caído en desuso, como los propios obispos. Y ellos hablan de que como eso luego ya con el Renacimiento, que parece que es un resurgir, la mujer queda relegada a un segundo plano, porque esos monasterios, donde era el centro de la cultura, pasan a un segundo plano por el tema de las universidades y de las academias, en las cuales no tenían acceso las mujeres, ni a universidades ni a academias. Entonces, yo creo que la reina Margarita de Prades es la que a través de ella llega a ese rey a Valencia, juega un papel muy importante y ellos resaltan también el papel de la mujer aquí en la Edad Media. Bueno, vamos a dar un salto. Bueno, ellos hacen un recorrido que ahora sería imposible, Sí. Nosotros no tenemos tiempo aquí para explicar el recorrido, pero sí me parece que merece la pena por lo menos subrayarlo y contar ese epígrafe, ¿no? En el que ellos hacen una alusión a una presencia desde esa época. Sí. Estamos hablando de, pues eso, plena Edad Media, siglo XIII, hasta hoy, ininterrumpida. Sí, porque, bueno, Valencia, donde está el cáliz, en el año 1458 tenemos a Alfonso de Borja, que va a ser elegido papa y va a tomar el nombre de Calixto III. Entonces él va a enviar una bula a Valencia donde se va a dar indulgencia plenaria a todas las personas que peregrinen. Y en aquella época hemos hablado del tema de las reliquias, va a conceder 54 grandes reliquias a Valencia. Entonces Valencia se va a convertir como el centro de las reliquias, uno de los lugares más importantes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Muchas reliquias empezaron a llegar a España a través desde Alemania y desde Suiza. Estamos hablando de que un poquito después va a ser el protestantismo. Entonces ellos van a relegar esas reliquias a un segundo plano, cosa que nosotros no. Al contrario, van a jugar un papel muy importante. Y Valencia, repito, se va a convertir en uno de los epicentros del coleccionismo de reliquias, que había quedado un poquito en desuso y vuelve otra vez con ese auge en esta época. Por eso es ahí en Valencia donde el CAIA se establece, no vuelve otra vez a salir. Se queda custodiado en la Catedral de Valencia, desde el año 1916 ocupa estaba en una nueva sala que se llama ahora, estaba antes en la Sala de las Reliquias, y desde entonces, desde ese 1916,
en lo que era la sala capitular, que pasa a denominarse la Sala del Santo Cáliz. El Santo Cáliz no salió nunca de ella, de la catedral, solamente en el año 1936, con motivo de la Guerra Civil, se le llevaron a la población de Carlet y en el año 39 regresa otra vez a Valencia. Solamente ha salido desde entonces en 2 ocasiones para que cuando la visita, con motivo de la visita de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI a Valencia, ellos utilizaron ese cáliz fuera de la catedral. En el año 1951 se creó la Cofradía del Santo Cáliz, que vela por su conservación, por su difusión, y su fiesta se celebra en el mes de noviembre. Bueno, una cosa, puede haber muchas personas que nos vean, sobre todo los que sean cinéfilos, como yo, sin ir más lejos, que se estén preguntando, bueno, ¿y hablamos de cáliz o grial? Sí. ¿Es lo mismo No, hablar de cáliz y grial? Porque muchas personas estarán pensando en el santo grial, ¿no? El Santo Cáliz es una copa que realmente existió, que utilizó Jesús en la última cena. Sea esto o no sea esta, pero existió. El Santo Grial es una leyenda que surge a través de un cuento de un francés llamado Chrétien de Troyes, una novela del siglo XII, que diría al comienzo aquello que eran las novelas de caballería. Y él pues se inventa a través de esa novela pues la historia del Santo Grial, que significaba, bueno, grial es un túmulo, un vaso, más que un vaso, un cuenco ancho y poco profundo, pero él añade cómo ahí se depositó la hostia consagrada y también supuestamente una lanzada de Jesucristo. Entonces inventa esa leyenda que se va difundiendo a través de la Edad Media e incluso dice que José de Arimatea custodia el Santo Grial, él y su familia, que allí en ese Santo Grial pues se lleva una copa preciosa de oro. Vemos que esto simplemente la parte de arriba no era nada, simplemente una piedra de ágata, y que se lleva a Gran Bretaña y allí se queda. Entonces ahí surge todo esa gran leyenda, pero nada tiene que ver de historicidad ni nada. Por eso digo ni que de me su parece, cuento. pero que me parece interesante el que ellos lo recojan así Sí. en el libro y que se distinga, ¿no? Sí, claro. La leyenda del Santo Santo Grial, Grial, que no es más que eso, leyenda, con cuento. lo que estamos hablando Sí. aquí ahora, que es el Santo Cáliz, que hace referencia a la copa auténtica Sí. que utilizó Jesús en la última cena, ¿no? Bueno, unas últimas palabras, si te parece, Antonio, para hablar de la representación. Ellos dedican aquí un momento en el libro muy interesante para hablar de la representación del Santo Cáliz desde los primeros momentos, ¿no? Encontramos si había sido realmente una reliquia, probablemente la reliquia de las reliquias, diría yo, ¿no? Pues es lógico pensar que desde unos primeros momentos hay representaciones del Santo Cáliz y a mí me llama la atención, ¿dónde? En lugares funerarios. Sí, evidentemente hemos empezado diciendo que las reliquias se unen a los mártires que derraman su sangre por la fe. Y entonces aparecen los primeros mausoleos, las primeras criptas venerando los restos de los mártires. Ahí arranca todo. Y cómo pues la arquitectura cristiana al principio está un nexo de unión tremendamente unida a con ese carácter funerario. Y como de ahí tenemos, por ejemplo, la cripta de San Antolín en Palencia, de la segunda mitad del siglo VII, y como también tenemos también en la Cámara Santa, en la Catedral de Oviedo, como al principio no era parte de la catedral, era parte del palacio, de un palacio real en Oviedo. Entonces, como el hecho de las reliquias, del Santo Cáliz y del resto de reliquias, pues van marcando lo que va siendo la arquitectura. También importante como vemos pues, toda la orfebrería que lleva. En la Edad Media los orfebres, que hoy en día parece que es una profesión un tanto denostada, pues en aquella época tenían la misma importancia que los arquitectos e incluso más importancia que los pintores. ¿Por qué? Porque todavía en la sociedad no estaba, vamos a decir, desarrollada esa idea de arte y entonces ellos unían lo que es el arte al valor de la pieza. Entonces, cuanto más oro tuviera, más piedras preciosas, más tal, más valor tenían. Por eso me acordaba, por ejemplo, de la puerta de la platería, de los plateros, en Santiago de Compostela, la importancia que tuvieron los que se relacionaban y los que trabajaban bien arquitectónicamente o bien a través de la orfebrería con las reliquias. Bueno, pues estamos en la recta final. Este es el libro, amigos, que les recomendamos hoy. Un ensayo sin duda más que interesante.
Y bueno, una invitación a ir a Valencia, a quienes, y a ver la catedral, entre los que yo me incluyo, los que no lo hayan hecho, yo me incluyo entre ellos. Creo que a partir de este libro, Antonio, bueno, vamos a terminar nuestro 49 o más de hoy, como siempre, con un texto que escoge Antonio de este ensayo sobre el Santo Cáliz. Si para ir bien vale una misa, Valencia bien vale una visita. García Gasco, que así empezamos el programa y así vamos a terminar, pues nos invitaba siempre, había unos 14, 16 curas de Corral de Almaguer, y todos los lunes santos García Gasco tenía bien invitarnos a pasar esa jornada con él en Valencia, y tuve la posibilidad, pues, de visitar allí in situ la capilla y explicada por él y el resto de obispos y cabildo y tal, y era interesante. Voy a leer el final del texto, que me parece que es un tanto esclarecedor para las personas que sean un tanto escépticas a raíz del Santo Cáliz. Para cualquier persona no creyente, el cáliz atesora un valor fundamental que se evidencia en el recorrido que acabamos de realizar. Es un objeto que despertó el interés y la pasión de monjes, sacerdotes, reyes, sultanes, peregrinos, reinas, eruditos, investigadores, emires religiosos y personas de toda condición. Uno de los objetos con más valor histórico de cuantos podemos contemplar en la actualidad. Pero para los creyentes tiene también otra dimensión. Nos recuerda que el cristianismo fue un acontecimiento que sucedió en la historia, en un momento concreto, en un lugar concreto, con personas y objetos concretos. El cáliz nos evidencia que la nueva alianza no fue una mera abstracción, sino una promesa de futuro que era esperanza en el presente. Quien se arrodilla ante él puede no solo recordar aquello que sucedió, sino rememorar, al igual que en la Eucaristía, que esa promesa sigue vigente para él y que tiene un objeto que lo hace tangible, como la encarnación en la vida de aquellos que fueron testigos. Deseamos de corazón que este libro contribuya al reconocimiento de la reliquia en sus dos dimensiones.